Cristian, muchas gracias, queridos amigos. Nada de lo que Cristian ha dicho es cierto, así lo sabemos, pero seguimos adelante. No deja de ser una providencial coincidencia que la primera clase de este emprendimiento que hoy iniciamos con esta cátedra coincida con la víspera del 44 aniversario de la muerte de mi venerado maestro Dent, que el 27 de octubre de 1974 moría acribillado mientras salía para ir a misa, era un domingo, por un comando terrorista. Después de un largo y fecundo magisterio de más de 40 años, que estuvo dedicado exclusivamente a meditar y enseñar la verdad divina, la verdad humana, y a procurar el reinado de Cristo en la Argentina. Justamente Cristian hizo mención a las cátedras privadas, que Lenta, en cierto modo, se vio por imperio de las circunstancias obligado a levantar en su propia casa, en aquella época, en aquella Argentina de los años 46, 47. Había circunstancias políticas que impidieron que Lenta pudiera continuar con su carrera universitaria y en definitiva tuvo que poner la cátedra en su casa. Y esa cátedra se inauguró un día 15 de abril del año 1946. Y precisamente el tema de esa cátedra, de esa clase inaugural, fue Rehabilitación de la Inteligencia. Ese era el título. Y el texto de esa clase fue publicado años después en una separata. Y después después de la muerte de Lenta, lo integré en la segunda edición de un libro de él que se llama Acerca de la libertad de enseñar y la enseñanza de la libertad. Y ahora entonces, a partir del año 1975, cuando apareció el primer y único tomo de lo que quiso ser sus obras completas, y no cuajó, no concluyó el proyecto, quedó entonces como parte de ese libro, Acerca de la libertad de enseñar y la enseñanza de la libertad, que es un libro donde Lenta expone lo nuclear de su pensamiento pedagógico. En aquella clase Lenta comenzaba hablando de la universidad y del fin de la universidad, y decía que el fin de la universidad era la contemplación de la verdad inmutable y el cultivo de las ciencias prácticas. Ahora bien, decía Lenta en aquella clase, ¿cómo llega el hombre a la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Lenta tenía un método que siempre utilizaba, que era cuando él quería resaltar una idea frente a los alumnos, ponía en contraste, ¿no? Se manejaba con contrastes, de tal manera que la verdad brillara por sí misma, pero también por su vivo contraste con el error. Por eso, si quería, por ejemplo, hablarnos de lo que significaba el filósofo en Grecia, lo oponía a la figura del sofista, por ejemplo. Y en aquella ocasión, Lenta hizo esto y confrontó dos textos para el tema de la verdad, ¿no? El primer texto era un texto sacado de la cuestión 2 de Veritate, artículo 2, y otro texto en confrontación, un texto de una conferencia del psicólogo norteamericano William James, padre del utilitarismo, del pragmatismo psicológico. Bueno, no es ocasión esta para profundizar en aquellos textos y tampoco para adentrarnos en el meollo de lo que Lenta en ese momento cotejaba. De un lado, Santo Tomás proclamando la verdad como adecuatio re intellectum, y por otro lado James proclamando la verdad como mera construcción utilitaria. Pero no ese es el tema, porque no es el tema de hoy, ¿no? Sino algo que decía Lenta después de confrontar esos textos, algo que sí engancha directamente con nuestro
tema de hoy, ¿no? Decía Allenta, la confrontación de estas dos posiciones, es decir, la de Santo Tomás de Aquino, y con él toda la tradición medieval, y el de James, el pensamiento moderno, dice, nos revela la superior y nobilísima tradición de inteligencia y de verdad que heredamos de la Madre España. Decía, claro está que la preferencia por la verdad inmutable que el hombre debe servir puede acompañarse con el fracaso en los negocios temporales de la vida, pero solo por sus reales caminos se renace la eternidad del valor. La historia está llena de hazañosas empresas que fueron pésimos negocios, y cita el descubrimiento y conquista de América. Y sigue así Allenta y culmina esta primera clase con un elogio de la hispanidad católica, ¿no? Y él nos convocaba en esa clase a retomar esa tradición hispano-católica y a sentir el legítimo orgullo de nuestra pertenencia a la hispanidad católica. Y de la hispanidad católica queremos hablar hoy precisamente. Ese es el tema que me pidió Cristian, la hispanidad católica, su sentido y su vigencia. Y en la primera parte entonces de esta charla voy a tratar de definir de la manera mejor posible qué es la hispanidad, qué es esto que llamamos hispanidad, y luego en un segundo momento hablaremos de la vigencia de la hispanidad hoy. Con respecto al ser de la hispanidad, lo primero que tenemos que ocuparnos es cuál es el origen de esta palabra hispanidad. Bueno, don Ramiro de Maeztu, un gran humanista español que fue durante mucho tiempo diplomático en Argentina, vivió muchos años en Buenos Aires, escribió y publicó en Buenos Aires una obra célebre que muchos de ustedes habrán ya oído o leído, que se llama Defensa de la Hispanidad, que vio la luz en Buenos Aires en 1934. Esta obra, Defensa de la Hispanidad, la vamos a citar más de una ocasión ahora, a lo largo de esta exposición. De paso, digamos que Ramiro de Maeztu murió asesinado por las hordas de la Segunda República Española, ¿no? Bueno. Y Ramiro de Maeztu atribuye allí el origen de la palabra hispanidad a un sacerdote español que entonces vivía también en Argentina, don Zacarías de Vizcarra. Y dice Maeztu, la palabra hispanidad ha sido introducida, dice, por un ilustre sacerdote, don Zacarías de Vizcarra. Y agregaba de Maeztu, si el concepto de cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse una palabra como esta, la hispanidad, que comprenda también y caracterice a la totalidad de los pueblos hispánicos? Eso escribía Maeztu en su obra, Defensa de la Hispanidad. Pero unos años después, 10 años después exactamente, don Zacarías de Vizcarra, que ya había regresado a España, publica un extenso artículo en un semanario español, que en español se llamaba el semanario, que lleva por título Origen del nombre, concepto y fiesta de la hispanidad. Y ahí don Zacarías de Vizcarra, haciendo gala de una honestidad intelectual y gran modestia, dice, no es tan cierto que yo haya introducido y creado la palabra hispanidad, dice. De hecho, dice, la palabra hispanidad ya la encontramos en algunos diccionarios antiguos del siglo XVI, ¿no? Pero dice, la palabra hispanidad siempre está referida al ámbito lingüístico. Todos los diccionarios, desde el siglo XVI hasta la época en que escribe Vizcarra, dicen hispanidad igual hispanismo. Hispanismo es los giros hispánicos propios del hablar de los españoles, ¿no?
Y dice todavía más Vizcarra, dice, tal vez la palabra hispanidad ya la encontramos en algunos documentos del siglo I después de Cristo, en algunos documentos de los romanos que hablaban de la hispanitas, la hispanidad, como el modo propio de hablar el latín de los españoles, de los hispánicos, ¿no? De manera entonces que, dice, yo no introduje la palabra, dice Vizcarra. Lo que sí, dice Vizcarra, eso admite, dice, yo tuve la iniciativa, dice Zacarías de Vizcarra, de designar como fiesta de la Hispanidad o Día de la Hispanidad al 12 de octubre. ¿Por qué? Porque dice, en la República Argentina, desde el año 1917, y por iniciativa del entonces presidente don Hipólito Yrigoyen, se celebra el 12 de octubre como el Día de la Raza. El Día de la Raza. Entonces Zacarías de Vizcarra decía, por las razones que luego voy a indicar, no me satisfacía este nombre Día de la Raza, que iba adquiriendo cada vez una mayor difusión. Era necesario, dice Vizcarra, encontrar otro nombre que pudiera reemplazarlo con ventaja, y no sé, otro mejor que el nombre de Hispanidad, prescindiendo de su anticuada significación puramente gramatical y remozándola con dos acepciones nuevas. La primera es que la hispanidad significa a todo el conjunto de los pueblos de origen hispánico, primera acepción. Segunda acepción, la hispanidad significa el conjunto de cualidades morales y culturales y espirituales que distinguen a los pueblos de origen hispánico respecto de los demás pueblos. Y decía, me parece entonces que no hay una mejor palabra, decía Zacarías de Vizcarra, para designar esta fiesta del 12 de octubre que el Día de la Hispanidad. Y decía que esta idea de Día de la Raza no le parecía la más adecuada, ¿no? Y porque dice, de todas maneras, dice Zacarías de Vizcarra, resulta un poco risible que estemos hablando de la raza hispánica ante amarillos filipinos, mestizos mexicanos, descendientes de italianos en la Argentina, es decir, toda una serie, una multitud de etnias que están incluidas bajo el concepto de hispanidad, ¿no? Y también, no sin cierta ironía, recordaba a Zacarías de Vizcarra que en ocasión de inaugurarse en la ciudad de Buenos Aires el monumento al Cid Campeador, en abril del año 1935, los dos discursos estuvieron a cargo de dos apellidos que no tenían nada que ver con lo español, ¿no? En cuanto, si tuviéramos un concepto, digamos, puramente étnico de lo español. Uno era Ricardo Levene y otro era un ignoto representante de la Municipalidad de Buenos Aires de aquella época, que respondía al nombre de Amílcar Razzotti, ¿no? De manera que no era muy hispánico. Me hace acordar que una vez un querido amigo, fallecido, el doctor Víctor Eduardo Ordóñez, una vez que yo también tuve la ocasión de disertar en la Sociedad Española, también a un tema parecido, al salir me dice, qué mal estará la hispanidad que necesitamos un italiano para que la defienda. Bueno. Decía Zacarías de Vizcarra, dice, absolutamente hablando, puede darse la explicación satisfactoria a la denominación Día de la Raza, si tomamos esta palabra en un sentido metafórico, equivalente como a tipo moral, etc. Pero dice Zacarías de Vizcarra, no podemos estar andando permanentemente dando explicaciones a todo el mundo respecto de esta palabra raza, ¿no? Y entonces ya en estas mismas consideraciones que hace
de Zacarías de Vizcarra, en este artículo del año 1944, donde él, con toda modestia, repito, no se atribuye el invento, la creación así absoluta del término hispanidad, sino simplemente la idea de darle dos nuevas acepciones. Diré de paso que Zacarías de Vizcarra se dirige a la Real Academia Española para pedirle que en las próximas ediciones del diccionario de la Academia Española estas dos acepciones de la hispanidad estuvieran presentes. Y tuvo éxito, porque en la edición siguiente del diccionario de la RAE el término hispanidad figura con las acepciones que le introdujo Zacarías de Vizcarra. Dicho entonces esto, si la hispanidad no es una raza, no se reduce a una raza, ¿qué es entonces la hispanidad? Bueno, ya Ramiro de Maeztu, en la obra que hemos mencionado, Defensa de la Hispanidad, yo creo que ha grabado en oro, con maestría de orfebre, realmente el sentido de la hispanidad. Yo creo que no hay un alma más profunda de la hispanidad que la de Ramiro de Maeztu. Hay otros autores, incluso uno de ellos vamos a mencionar ahora, pero nadie ha tenido una conciencia tan clara del ser hispánico que don Ramiro de Maeztu. La hispanidad, dice Maeztu, no es una raza, no es una geografía, ni siquiera propiamente hablando es una cultura. La hispanidad es un espíritu, dice, un espíritu, es un modo de ser y un modo de vivir que caracteriza a una multitud de pueblos, de etnias y de culturas expandidas en las vastas geografías que han sido engendradas por el fecundo genio de España. Ahora, ¿cómo se hace para definir un espíritu? ¿Cómo se hace para definir esto que no es un ente físico, ¿no?, sino un ente más bien de razón? ¿Cómo hacemos para definir una realidad que es espiritual, que es histórica? Bueno, no hay otra forma de definirla que no sea a través de ciertos rasgos que la caracterizan. Y Ramiro de Maeztu, en esa obra estupenda, Defensa de la Hispanidad, en sus sucesivos capítulos, va como delineando, va como marcando, grabando cuáles son esos rasgos que caracterizan este espíritu, de que llamamos hispanidad. Y hay algunos que yo he querido resaltar. En primer lugar, dice, hay un profundo sentido católico y por lo tanto ecuménico. El español es inescindiblemente católico y por católico universal, ecuménico. El segundo rasgo, dice Ramiro de Maeztu, es un humanismo, esto es muy importante, centrado en la firme creencia en la igualdad esencial de los hombres, en medio de las diferencias de valor y de las distintas posiciones que ocupan y de las obras que hacen. Un humanismo entonces centrado en esta creencia, esta convicción tan católica, por otra parte, como veremos enseguida, de la igualdad esencial de los hombres en medio de sus diferencias accidentales. Otro rasgo que pone Maeztu es un sentido profundo de la fraternidad humana que no tiene más fundamento que la conciencia de la común paternidad de Dios. Otro rasgo, un ideal de servicio que hace que la vida sea concebida como milicia y como misión. Un español que yo quiero mucho, José Antonio Primo de Rivera, decía, hay solo dos maneras serias de vivir la vida, militar o sacerdote. Es por el sentido de milicia y de misión. Y todas estas cosas, Maeztu las resume en un lema que él llama lema de caballero, con el cual cierra su libro, y que este lema es una trilogía: servicio,
jerarquía y hermandad. Esta trilogía, dice Maeztu, debe ser la trilogía de los pueblos hispánicos, el legado de los pueblos hispánicos al mundo, en antagonía con la trilogía revolucionaria de libertad, igualdad y fraternidad que impuso la Revolución Francesa. Una libertad, una igualdad y una fraternidad que tuvieron como símbolo una guillotina. Esa ha sido la Revolución Francesa. Bien, de todos estos rasgos, no puedo ocuparme de todos porque sería para un curso en todo caso. Yo he querido destacar uno que me parece que es el que más, con más propiedad, digamos, muestra lo que es el espíritu de la hispanidad y que de alguna manera como que resume o sintetiza a nosotros, que es el humanismo español. Se dedica varios capítulos de Maeztu al humanismo español en su obra Defensa de la Hispanidad. Y él dice lo siguiente, hay un texto muy lindo de Ramiro de Maeztu cuando habla de lo que es la idea del hombre, ¿no? La concepción del hombre, el humanismo, que es de regambre española, dice él, y es católico y es español. Dice, hay tres sentidos posibles del hombre, dice Maestro. El de los que dicen que ellos son los buenos, por estarles vinculada a la bondad en alguna forma de la divina gracia, y es el de los pueblos o individuos que se atribuyen misiones exclusivas y privilegios exclusivos en el mundo. Esta es la posición particularista. Es aristocrática. En realidad, acá la palabra aristocracia me parece a mí que, con todo el respeto que me merece el maestro, no está bien usado, porque la aristocracia es otra cosa, ¿no? Yo creo justamente que el pensamiento español es eminentemente aristocrático. ¿Está aludiendo a qué? Está aludiendo a los pueblos que han nacido de alguna manera bajo el imperio de las ideas del protestantismo, el destino manifiesto, los pueblos del destino manifiesto, que son básicamente los pueblos sajones. De esto vamos a hablar después, enseguida. Hay otra forma, dice él, hay otro concepto, otro sentido del hombre, que es la actitud niveladora de los que dicen que no hay buenos ni malos, que no existe ninguna moral absoluta, y lo bueno para el burgués es malo para el obrero, por lo que han de suprimirse la diferencia de clases y fronteras para que los hombres sean iguales. Esta exposición igualitaria desvalorizadora, dice el maestro. Y por último, dice, está la posición ecuménica de los pueblos hispánicos, que dice a la humanidad entera que todos los hombres pueden ser buenos y no necesitan para ello sino creer en el bien y realizarlo. Esta fue la idea española del siglo XVI, dice el maestro. Al tiempo que la proclamamos en el Concilio de Trento y que peleábamos por ella en toda Europa, las naves españolas daban por primera vez la vuelta al mundo para poder anunciar la buena nueva a los hombres de Asia, de África y de América. Y así puede decirse que la misión histórica de los pueblos hispánicos consiste en enseñar a todos los hombres de la tierra que si quieren pueden salvarse y que para salvarse solo necesitan creer y tener obras. Necesitan la fe y la voluntad. Y es importante en esta cita de maestro resaltar el tema de Trento, como decíamos antes, porque en Trento la Iglesia tuvo que, de alguna manera, digamos, repensarse frente a la avalancha de la herejía protestante. Y uno de los temas que estaba en discusión en Trento era el tema de la justificación. ¿El hombre solo se salva por la fe en Cristo o también se salva por las obras?
el gran tema de Lutero. Y una de las grandes figuras del Concilio de Trento fue un teólogo español, un jesuita, el padre Diego de Laínez, a quien le correspondió exponer y defender la tesis católica de la justificación y del valor de las obras para la salvación. En la tesis católica, que brillantemente defendió Laínez en Trento, de Maeztu ve, con toda razón, la presencia más significativa del humanismo español, que consiste, repetimos, en la firme creencia de que no hay destinos manifiestos. No hay naciones con destinos manifiestos, sino que todos los hombres pueden salvarse siempre que una la fe y las obras, que como dice el apóstol Santiago, muestran la fe. Por eso de Maeztu dice, cuando Alonso de Ojeda desembarca en las Antillas en el año 1509, pudo haberle dicho a los indios que los hidalgos leonenses eran una raza superior. No, no les dijo eso. ¿Qué les dijo el conquistador español? Le dijo, Dios nuestro Señor, que es único y eterno, creó el cielo y la tierra, y un hombre y una mujer, de los cuales vosotros, yo y todos los hombres, descendemos. Así que le fue a decir a los indios, ¿somos una raza superior? ¿Somos un pueblo con destino manifiesto? No, le vino a decir, venimos a anunciarles que ustedes son hijos de Dios como nosotros. Es verdad, dice, reconoce plenamente de Maeztu y obviamente reconocemos nosotros también. Hubo muchos abusos, por supuesto, y en algunos casos grandes, pero ninguna legislación colonial extranjera es comparable a las leyes de Indias. Por ello se prohibió la esclavitud, se proclamó la libertad de los indios, se les prohibió hacer la guerra, se les brindó la amistad de los españoles, se reglamentó el régimen de encomienda, y todo lo que ya conocemos de la historia de la conquista, colonización y evangelización de América. Fíjese usted, por ejemplo, que en uno de mis viajes a México, en una ciudad de México que se llama Querétaro, donde está enterrado y se venera una figura que fue Vasco de Gama, que fue primero regidor, después fue obispo, y los mestizos de esa región de México se refieren a él como el Tata Vasco. Vasco de Gama, cuando funda una universidad, allá por los años 1550, ¿a quién designa como rector de la universidad? A un indio. ¿Por qué? Porque era más capaz. Y esto está documentado. Eso es parte de todo el escenario histórico que nosotros tenemos para oponernos a esta leyenda negra, ¿no? Sigue Maeztu diciendo, los españoles no nos hemos creído nunca un pueblo superior. Nuestro ideal ha sido siempre trascendente a nosotros. Lo que hemos creído superior es nuestro credo en la igualdad esencial de los hombres. Desconfiados de los hombres y seguros del credo, por eso fuimos también siempre institucionalistas, es decir, creamos instituciones. Por eso España sembró instituciones en América. Y dice Maeztu, ese fue el pensamiento de nuestros teólogos en Trento y de nuestros ejércitos en la Contrarreforma. Y este es también el sentimiento más constante de los pueblos hispánicos, y no solo en sus periodos de fe, también aún dicen en los periodos de escepticismo. Y por un ejemplo, que es en cierto modo para nosotros halagador, dice, el llamado que hace la República Argentina, dice el Maeztu, a todos los hombres para que pueblen la soledad de la tierra de América, se inspira en este espíritu ecuménico heredado de España. Y yo creo que es cierto, creo que tiene razón. Hasta que yo lo leí, siempre pensé que ese todos los hombres, buena voluntad, era más bien una especie de
un mago del espíritu cosmopolita del liberalismo, pero no, creo que tiene razón de Maeztu, porque en la Constitución del 53 todavía es una cosa mixta, ¿no? Todavía mucho de lo español está presente junto con lo liberal. Y yo creo que esto de este llamamiento ecuménico es un rasgo católico hispánico, de los pocos que quedaron vigentes en aquella Constitución, que dicho sea de paso en el que nos rigió y no ha quedado absolutamente bien. Ahora, no solamente Ramiro de Maeztu ha profundizado en la hispanidad, tenemos también otro gran pensador que ha escrito y ha meditado sobre el tema de la hispanidad. Me refiero a García Morente, Manuel García Morente, un filósofo kantiano que se convirtió al catolicismo y finalmente se hizo sacerdote, mercedario. Y estuvo también en Argentina un tiempo, enseñando acá entre nosotros, en la Universidad de Tucumán, específicamente. Bueno, Manuel García Morente tiene un texto breve, pero muy denso, que se llama La idea de la hispanidad, y él ahí dice, se plantea también como de Maeztu, ¿cómo definir la hispanidad? ¿Cómo definir un elemento que de suyo es inasible a una definición de una realidad física, ¿no? Entonces dice, tenemos que ir a aquello que la encarna, así como de Maeztu pone aquellos rasgos que caracterizan la hispanidad, que hemos mencionado y de los cuales hemos resaltado el humanismo. Él dice, vamos a ver quién encarna a la hispanidad, quién representa la encarnadura de la hispanidad. Y eso dice, la encarnadura de la hispanidad la representa el caballero cristiano español. Entonces habla de una etopeya del hombre hispánico. Esta palabra etopeya viene de etos, es decir, es algo así como el conjunto de cualidades morales que caracterizan a una determinada persona, o en este caso a un tipo de persona. Entonces dice, si queremos conocer qué es la hispanidad, tenemos que mirar al caballero hispánico, al caballero cristiano. Y también da alguna serie de elementos para adentrarnos en ese etos del caballero cristiano. Dice, es un hombre que prefiere la grandeza sobre la mezquindad, el arrojo sobre la timidez, la altivez sobre el servilismo, el pálpito sobre el cálculo, la afirmación de la propia personalidad, sin que esto implique un individualismo, ¿no? No es a mi manera, ¿no? La canción de Frank Sinatra, no es una cosa a mi manera. Yo afirmo mi individualidad, pero afirmo sobre la base de cosas que me trascienden a mí. Un sentido del honor, el ideal femenino, dice, el culto de la mujer, el honor del caballero hacia la mujer, la religiosidad, y algo muy lindo que me gustó mucho en Morente, dice, una impaciencia de eternidad frente a la muerte, que es un poco aquello de Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero. Y dice Morente, ¿dónde está este tipo, este arquetipo de caballero? En un personaje de ficción, que a esta altura yo no sé cuánto tiene de ficción, que es Don Quijote. Don Quijote es la encarnadura, precisamente de este caballero cristiano, ¿no? Y volviendo un poco a esa clase inaugural de Yenta, también Yenta hablaba del Quijote ahí, ¿no? Y decía esto que quiero leerles. Dice, Don Quijote, señor de piedad y de sapiencia, levanta con las manos graciosas y varoniles de las remontadas palabras y de las discretas y bien concertadas razones a los caídos, a los humildes, a los menesterosos,
a la humanidad derrotada y claudicante, hasta la altura de su nobilísima condición y decoro de ser. Se está comentando acá el famoso discurso de Don Quijote de los Cabreros. Cuando Don Quijote, en su delirio, cree que los cabreros son una suerte de caballeros, les habla de aquella edad dorada, de aquella primera edad, donde esplende la nobleza primitiva, primigenia de la criatura humana, salida de las manos de Dios ante la caída. Y dice Cervantes, y ellos lo escuchaban suspensos. Él lograba con esa palabra remontada, interesante estos contrastes, ¿no? La mayor cordura la pone Cervantes en un loco, ¿no? Con esa palabra remontada los elevaba de su condición de cabrero y de alguna manera los hacía remontar hasta ese origen primario, prístino de la criatura humana. Lo mismo cuando confunde a una ventera con una dama, con una princesa. De alguna manera, la mirada del Quijote, mirada de loco, sabe ver en la profundidad de la condición caída de cada hombre, cada mujer, esa realidad prístina, primera, esa dignidad que no se pierde nunca, más allá de las condiciones en que cada uno se encuentre en ese momento. Y pasamos ahora, y brevemente, para no usar mucho, al tema de la vigencia de la hispanidad. Todo esto que hemos dicho, bueno, sí, es lindo, nos emociona, nos conmueve, nos hace sentir realmente orgullosos de nuestro origen hispánico, pero ¿tiene alguna vigencia esto hoy? En aquel artículo que yo mencioné de Zacarías de Vizcarra, decía, este mundo nuestro que se derrumba, víctima de luchas raciales, de apetitos materialistas, y se buscará un refugio de paz y de fraternidad en las 20 naciones católicas de la hispanidad, que se han salvado casi íntegramente del incendio de la guerra. Él está hablando en el ocaso de la Segunda Guerra Mundial. Y seguramente estaría mirando el régimen de Franco, ¿no? Dice, la Hispanidad católica tiene que prepararse para su futura misión de abnegada nodriza y caritativa samaritana de los infelices de todas las razas que hoy se arrojarán a sus brazos generosos. La providencia le depara, dice, a los pueblos hispánicos enormes posibilidades, etc. Bueno, nada de esto se cumplió, lamentablemente. 70 y pico de años después vemos que este pronóstico de don Zacarías de Vizcarra no se cumplió. Pero eso no quiere decir que no pueda cumplirse. Y no quiere decir que no seamos capaces de sobreponernos a nuestro propio infortunio, volviendo para eso a las raíces de este espíritu que es la hispanidad. Ramiro Maeztu comienza su libro Defensa de la Hispanidad diciendo: España es una encina medio sofocada por la hiedra. Y él pone esta metáfora, ¿no? Una noble encina que está sofocada por una hiedra que la ahoga, dice, y se ve la hiedra tan frondosa y la encina se la ve tan arrugada que a ratos parece que el ser de España está no en el árbol, sino en la hiedra, en la trepadora. Tal vez esta metáfora de la encina y la hiedra puede ayudarnos a entender cuál es nuestra situación y cuál es nuestra misión. ¿Qué es la encina? Ya lo hemos visto, de esa hispanidad que hemos tratado de definir, de pergeñar a través de la palabra de estos ilustres hispanistas como de Maeztu y García Morente. Y tampoco es muy difícil identificar la letra. ¿Qué es la letra? Es todo lo que contradice, sea por propia degradación nuestra o por la agresión de afuera, todas estas notas que hemos recordado como constitutivas de la hispanidad católica, así frente a la fe católica, la apostasía.
Frente al humanismo español está el antihumanismo que hoy representan las ideologías que denigran al hombre. Frente al sentido ecuménico de misión universal, este auge rabioso del regionalismo que incluso está amenazando la propia España. Hoy España está sacudida, tensionada por estos regionalismos. Frente al eto del caballero cristiano, la contrafigura de este pretendido hombre nuevo, que es hijo de todas las deserciones, sobre todo de la deserción de la eternidad. Y por eso entonces es necesario hoy que meditemos sobre la hispanidad y que nos propongamos de alguna manera, más allá de las limitaciones de nuestro infortunio, tratar de reconquistar este espíritu hispánico que hoy no tiene ninguna representación, no tiene ninguna plasmación institucional, precisamente en la misma España esto está ausente. Y larguémonos a reivindicar esto y a procurar que esto sea un mensaje ecuménico, un mensaje de paz y de verdadera fraternidad para todos los hombres del mundo. Y esta es quizás la hora de los pueblos hispánicos, la hora de volver a emprender las grandes empresas de nuestra historia. Quizás sea la hora, si Dios lo quiere, y no esté lejos el día en que nuestro señor Don Quijote, lanza en ristre, enamorado de Dulcinea, emprenda su tercera salida. Nada más.